Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al ingeniero Miguel Robalino. Él es experto en minas y petróleos. Ingeniero Robalino, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas tardes. Un saludo cordial a usted y a su radio audiencia. A usted, muchas gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Ingeniero Robalino, el día viernes entrevistamos en este mismo espacio al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, y justamente le pregunté a él, le consulté sobre las afectaciones económicas que podríamos tener por toda esta situación. Sin embargo, él aseguró que el impacto iba a ser mínimo. Quisiera saber su análisis, si usted está de acuerdo pues con esa aseveración que él le dio en nuestra entrevista, cuando según conocemos pues la producción petrolera nacional refleja una caída del 50%. María del Carmen, mire, primero hay que entender que este sistema de oleoductos, gasoductos y poliductos son los sistemas de transporte que se utilizan en el mundo, primero por ser los más económicos, segundo por ser los más eficientes y tercero por ser los más seguros. Y lógicamente no nos tiene que asustar o nos tiene que preocupar el tema de que en el caso de Ecuador, en la zona que generalmente se han dado estos acontecimientos, eso sea un tema como para no haberlo resuelto. Entonces, ante esto, las pérdidas que se generan, la última pérdida que fue el año 2021, recordemos, en 18 días que por rotura del oleoducto se paró, sumado más los 4 meses que casi demoró hasta el mes de abril en recuperar la producción, fue una pérdida de casi 578 millones de dólares, con lo cual hubiéramos construido 2 oleoductos. Ahora, lo que hay que entender es que en estas industrias todo tiene que ser con el carácter de preventivo. Es decir, mire, la fuerza mayor que el gobierno ha declarado, si bien es cierto, vamos a aceptarla desde el punto de vista de que no recibamos sanciones por parte de los traders o los compradores de petróleo, que es como un poco como le ampararía al Estado para no tener más pérdidas. Pero si analizamos casa adentro, la fuerza mayor, desde mi punto de vista, tiene solamente 2 visiones. O puede darse por un terremoto, desastre natural, o por una guerra de carácter local, como está pasando en la zona de Ucrania. Pero esto del oleoducto es un tema que se ha venido dando, lógicamente, desde varias ocasiones, casi 75, desde roturas ha tenido desde que se construyó hace casi 50 años, y en los últimos 10 años o 5 años, si cogemos la data, nos avisó. Entonces aquí el tema es que algo se hizo mal. Es decir, estas industrias, al ser preventivas, si usted corrige algo, que es lo que vamos a hacer, hay que entender que algo se hizo mal. Y lógicamente aquí lo que se ha hecho mal es que hasta el momento no existen ni siquiera los estudios, y peor aún, podemos pensar en que se construya la variante definitiva. Y aunque perdamos un barril de petróleo, María del Carmen, aunque se pierda un barril de petróleo, que no va a ser el caso porque va a ser mucho más, que son recursos para el Estado, es una pérdida que no la vamos a poder recuperar. Justamente lo hablamos sobre lo que usted está diciendo, lo conversamos con el ministro de Energía sobre ese tema. Él me aseguró que sí se están haciendo los estudios, porque obviamente revisábamos un poco los últimos desastres que hubo, por llamarlos de alguna manera, en el último tiempo, y usted lo mencionaba, uno de ellos que nos ha ocasionado pues pérdidas obviamente económicas, y yo le consultaba acerca de esto, acerca de qué pasaba, que por qué, si ya conocíamos de esto, si ya se había hablado, si ya pues estamos al tanto de este tipo de situaciones y peligros que estamos viviendo, porque no se había analizado esta situación y se empieza ya a tomar las acciones correctivas. Él me dijo que sí se está revisando ya y se está haciendo un análisis para este cambio de ruta de la infraestructura, tanto por parte de Petroecuador para Azote como por el oleoducto de crudos pesados en pues obviamente en lo que le corresponde. Esto es, ¿usted considera que esto podría ser una realidad, tomando en cuenta que al menos en el caso de Petroecuador debemos considerar a Azote, porque en el caso de la OCP es una empresa privada? Mire, María del Carmen, nosotros tenemos que hablar de seguridad energética, y la seguridad energética que es responsable el Estado es entender, o los ciudadanos tenemos que entender quién nos garantiza justamente el abastecimiento de combustibles
y de sistemas de electricidad, por decirlo menos. Entonces, cuando hablamos de seguridad energética y un tema tan complejo como es el problema que se da en el oleoducto, el gobierno va a cumplir 2 años, y en 2 años, a estas alturas, debíamos haber estado ya inaugurando la nueva variante. Ese debería haber sido el concepto. Pero el problema es que no existen políticas energéticas. O sea, el problema viene desde arriba, es un enfoque de políticas energéticas donde se tiene que establecer y enfrascar este concepto de seguridad energética. Es decir, aquí no podemos ser reactivos, porque mire, María del Carmen, el problema es que no solamente usted para los bombeos o para el transporte, sino que esto va en la cadena de valor, es una trazabilidad que le afecta totalmente. Usted tiene que apagar pozos petroleros, tiene que, las refinerías no reciben carga, etcétera. El daño es transversal. Y a eso súmele la imagen internacional que tenemos de un país que sabe que tiene un problema latente y no lo soluciona. Entonces, el enfoque tiene que ir por ahí. Las autoridades tienen que entender, y lo que tiene que entender el gobierno, es que en estos 2 años que le quedan, lo que necesitamos es que nos den una hoja de ruta, es decir, el ministro tenía que explicarnos, o debería explicarnos, cuándo se entregan los estudios definitivos a nivel de diseño definitivo, cuánto va a costar y cuándo va a comenzar la construcción. Eso es lo que necesitamos saber. Ya a estas alturas, las alternativas de que se estará haciendo o no se estará haciendo no es respuesta. Necesitamos la respuesta. Y esas respuestas tienen que ir con plazos y con fecha. Una respuesta clara y transparente, usted lo ha dicho, porque hablaba usted de que estamos siendo reactivos, pero en realidad ni siquiera estamos siendo reactivos, porque ya hemos pasado por esto y sin embargo no vemos resultados, no vemos acciones claras que se estén tomando justamente para ese cambio de ruta de la infraestructura, ingeniero. Así es, María del Carmen. A ver, otro tema que también es importante analizar con usted, no es solamente del problema que se ha dado con los oleoductos más importantes, por supuesto, del país, no es solamente esto, lo más grave de todo, ingeniero, es que no se está cumpliendo. O sea, ya de por sí, frente a esta situación, ya teníamos algo. Nosotros estamos con una baja producción de petróleo. Petroecuador no está cumpliendo con las metas, con lo que se había pues comprometido inicialmente, que era de 21 mil barriles por día para este año 2023, y que consta ya en el presupuesto. Lo que se está haciendo son 40,000 barriles menos por día, es decir, 480,000 barriles, y eso obviamente nos está afectando. Ahí también tenemos un problema grave con el tema de la producción de Petroecuador. Cuando no se tiene planes estratégicos y planes de inversión claros, definitivamente aquí la verdadera guerra es contra la declinación de los campos petroleros. Es decir, sostener la producción petrolera debe ser el primer hito que se debe manejar. De hecho, el gobierno actual recibió con 490,000 barriles y actualmente hemos tenido una pérdida de casi 22,000 barriles ya casi por 2 años. Entonces eso hay que entender que estamos haciendo algo mal. Y por otro lado, cuando usted va a dar declaraciones, es decir, usted plantea incrementos de producción, tiene que estar muy seguro, porque se entendería que si están a la cabeza de estas industrias son gente que conoce y sabe, y cuando da un dato tiene que ser un dato que esté contrastado. Mire, cuando el ministro planteó ese incremento de producción, yo en algún medio dije que eso es imposible. Y por una sencilla razón, porque usted para poder incrementar, sea 1 barril de petróleo o 1,000 barriles de petróleo, o lo que usted tenga su planificación, tiene que primero estar respaldado en una planificación. Es decir, no ha habido campañas de perforación, no ha habido campañas de recuperación secundaria o reacondicionamiento de pozos. Entonces, ¿cómo usted puede subir la producción? Entonces, la gente que estamos en la industria y entendemos cómo funciona, lógicamente, cuando el ministro dio esas declaraciones, yo no le vi ningún sustento, y de hecho yo dije que no se va a poder. Es más, que la producción sigue corriendo el riesgo de seguir cayendo, porque definitivamente hay que entender que se necesita inversión, y los campos petroleros, por la propia naturaleza de los yacimientos, van perdiendo presión, si es el tema, y eso necesita que se haga inversión a través de los pozos de inyección que llamamos nosotros por un lado, pero por otro lado, que haya una planificación. Entonces, en ese tema lo preocupante es que para este año 2023, que ya vamos al primer trimestre, y eso hay que entender, es decir, ya han transcurrido 90 días, y la producción, tomando en cuenta estos acontecimientos de la fase de transporte, pero eso de alguna manera, desde mi punto de vista, no tiene mayor, coincidencia con el tema de producción.
Es decir, producción es un tema que se lo maneja lógicamente desde los campos, pero en el tema del incremento de producción, yo no le veo un incremento porque lógicamente no existe una planificación, no existen programas de perforación. Estas industrias tienen que funcionar con un balance. El balance es exploración, perforación, y hay que crecer la infraestructura petrolera para poder incrementar, que es difícil, y sostener, que es complicado también. Si no hacemos eso es muy difícil, María del Carmen. Justamente sobre eso, el ministro de Energía me comentaba que ya tenían en Petroecuador los permisos ambientales para hacer mayores perforaciones, que justamente sería para poder sostener esos pozos y aumentar pues la producción, que eso es un poco lo que estamos conversando. Sin embargo, mi pregunta es, el ministro de Energía un poco hace responsable a Petroecuador de esta situación, pero ¿quién tiene la responsabilidad en realidad? Yo me lo pregunto como ciudadana. Mire, la responsabilidad es del ministerio. Del hecho, el responsable absoluto del área de petróleo, gas, minería y el sistema eléctrico es del ministerio del ramo. Porque primero es el que dicta las políticas. En segundo lugar, él es el que directamente maneja los sectores, y es el que tiene que responder. Entonces aquí el tema de la responsabilidad base justamente del ministerio. Porque las buenas o malas designaciones que hagan a la cabeza de las diferentes empresas no es culpa realmente del que le ponen, sino del que le nombra. Entonces ahí hay que tener claramente esa esencia, ¿no? Es el ministerio el responsable. Entonces, porque si no, ¿cómo es? Mire, el ministerio, por un lado, la Secretaría de Hidrocarburos, que es un ente, parte del ministerio, es la que maneja todo el inventario de los potenciales hidrocarburíferos. Es la que maneja y administra todos los contratos en los campos petroleros. Entonces, con esa lógica, y Petroecuador, que es la empresa operadora, es decir, la que ejecuta, hay una relación directa con el ministerio. Entonces, usted no lo puede deslindar desde ningún punto de vista. Entonces, debería ser el propio ministerio, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, según entiendo lo que usted me está comentando, los que deberían, de alguna manera, no sé si es la palabra adecuada, obligar o guiar a Petroecuador para que eso se lleve a cabo. Mire, estas industrias funcionan con planes estratégicos. Es decir, un ministro tiene que pedirle el plan estratégico a sus niveles gerenciales. El plan estratégico es todos los objetivos del año o cómo se van a cumplir. Es decir, es los hitos que se tienen que ir cumpliendo para llegar a los objetivos. Entonces, aquí estos temas en estas industrias no son temas de buena suerte o mala suerte, son temas de planificación. Que nos está dando. Ahí está justamente la esencia, y eso es lo que, lógicamente, el ministerio es el que tiene que encargarse de controlar que esos planes estratégicos, esos planes de inversiones, se cumplan. Entonces, esas son específicamente las medidas que debería tomar en estos momentos el ministerio para hacer que de verdad se dé ese incremento en la producción. Totalmente. ¿Qué prevé usted que va a pasar? Yo, como le manifesté, María del Carmen, en base a lo que yo estoy viendo, estamos prácticamente comenzando el primer trimestre, hemos entrado al mes de marzo. Estas industrias son industrias que la incorporación de incremento de petróleo, de producción petrolera, no es inmediata. Es decir, todo lo que ahora hagamos bien, todo lo que se verá reflejado de aquí tal vez a un año, o tal vez a 2 años, porque el corto plazo en estas industrias va así. Entonces el tema hay que estar sumamente claro. Entonces esa es una parte que deben tener la visión clara las autoridades, y deben hacernos ver hacernos ver bien las cosas a todos los ecuatorianos. Entonces, todo lo que ahora se haga, es decir, las visitaciones o rondas de intracampo que está pendiente, campañas de perforación que estaban listos a través de clúster para poder que entren las empresas a dar los servicios, todo lo que ahora se haga, veremos reflejada, esa producción se incorporará tal vez de aquí a 1 año o 2 años. Eso hay que entender, así funciona. Por eso aquí además hay que tener otro tema, aquí hay que estar claro que cada día que nosotros sacamos un barril de petróleo, obligadamente debemos tener un barril de petróleo ya como reserva. Es decir, no hemos hecho exploración, y es otro tema que también tiene que desarrollarse. Y todo esto lo comanda el ministerio.
Ahora, ¿qué efectos puede tener esto en la economía? Y preocupa sobre todo por el precio del petróleo. También lo conversaba esto con el ministro de Energía y hablábamos que el año anterior, en el 2022, el precio era de $86 por barril y ahora estamos hablando de aproximadamente 64, es lo que me dijo, es decir, $22 menos y menos producción. Mire, el precio internacional del petróleo, del WTI, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía y tal como se están presentando los mercados, va a sostenerse, yo diría, en una meseta entre los $80 y $90. Que eso es bueno por un lado, porque van a ser precios que lógicamente nos van a ayudar, por un lado. El problema es que nosotros, economías petroleras como las de Ecuador, donde no se proyecta un crecimiento, sino es una economía plana, llamémosle, definitivamente no nos preparamos para los buenos precios del petróleo. Entonces, por ahí, con esos, los precios se van a sostener, se van a mantener, y de hecho hay que tener claro, sumamente claro, que el precio del petróleo es muy complicado que baje o que se caiga, porque lógicamente la demanda, que nuevamente se están abriendo los mercados de China y de especialmente de China, se está reactivando la demanda, eso está obligando justamente para que los precios se sostengan. Pero ahora está más bajo, pues, que en el 2022, según lo que me decía el ministro. Ahora están $64 y el año anterior, bueno, el 2022, estaban 86. Sí, mire, en febrero, claro, en el 19 de febrero del año 2022 fue casi a los 5 o 6 años se logró tener un excelente precio de petróleo. Pero hay que entender que la volatilidad del precio del petróleo funciona así. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, ver una caída estrepitosa del precio del petróleo no lo vamos a ver. El caso que se dio cuando el petróleo cayó a menos 37 fue un tema que quedará para la historia por temas que ya son de conocimiento público, la pandemia y el colapso en los almacenamientos. Pero no, o sea, lo que yo quiero decir es que con un precio de petróleo internacional, con un WTI de una media en una meseta de $80, lo planteamos hacia 90, que es lo que se va a sostener, bueno, nosotros, de acuerdo al presupuesto general del Estado, lo que ha planteado el gobierno, bueno, digamos que se sostendría de alguna manera. El problema que aquí nosotros tenemos, María Carmen, y que es otro tema que se tiene que comenzar a liderar del ministerio, es que tenemos que tener costos de producción lo más bajos posibles, ¿sí? Y lógicamente ser más eficientes. Es la única forma que nosotros podemos cubrirnos ante el precio internacional, que eso no lo ponemos nosotros. Esperamos en todo caso que se tomen las acciones necesarias con relación pues a lo que dijimos, el tema de los oleoductos, para evitar este tipo de situaciones que estamos viviendo en estos momentos, y en el tema pues obviamente del aumento de la producción, que es lo que se había previsto, lo que consta, digamos, en el presupuesto. Se hace necesario también tomar medidas inmediatas para tomar las soluciones que sean del caso y evitar que sigamos pues teniendo cada vez menos producción de petróleo en nuestro país. Le quiero agradecer al ingeniero Miguel Robalino, experto en minas y petróleos, por comentarnos un poco cuál es la situación por la que estamos atravesando en estos momentos en el país. Gracias, María Carmen, un saludo cordial. Gracias y muy buenas noches.